Muy buenas tardes con todos los participantes en este curso. El día de hoy estamos iniciando para mí una nueva etapa en Limud con un curso que realmente es diferente a todos los anteriormente ofertados, no solamente en Limud, sino también creo que a nivel de todos los centros de estudios que tienen que ver con la Biblia. Así que creo que esto es un curso nuevo, novedoso, innovador. La Biblia en el cine y en el arte, que está a cargo de la doctora Cristina Espósito, a quien tengo el gusto de conocer. Espero muy pronto conocerla también en vivo. Ella es doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y además es historiadora del arte por la Universidad de Valencia y tiene másteres en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense. Es miembro del proyecto de la Universidad Complutense Recepción y Transmisión de la Biblia, Textos e Iconografía, y además es secretaria de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Ella ha realizado estancias, tanto en Israel como en muchas partes de Europa, en sus investigaciones que tienen que ver también con el arte y con el uso también de las tinturas, que también es un tema que a ella le apasiona. Entonces, querida Cristina, te doy la más cordial bienvenida y estamos todos muy contentos de poder empezar este maravilloso curso. Te dejo el pase y puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Eva. Bueno, antes de compartir la pantalla, me gustaría hacer públicamente también mi agradecimiento para el profesor César, profesora Eva y también la profesora Maylin, que también tanto en contacto estamos, ¿no? Para mí es un gusto estar aquí y todo, ya César y Eva, esto lo hemos hablado, la familia que es Limud y bueno, y encantada de que podamos compartir pues estas, no sé, lecciones, clases tampoco me gusta, conversatorios, ¿no? Entre todos que podamos tener. Voy a pedir disculpas también en cámara abierta porque nuestros compañeros que luego nos vean, porque he dado positivo en COVID, entonces no puedo elevar mucho la voz y voy a tener algunos ataques de tos, pero vamos a llevar esto con la mayor normalidad posible porque es lo que hay, no tenemos otra opción. Así que voy a compartir pantalla. Eso sí, si ahora me dicen si se ve todo bien, porque esto ya sabemos que a veces da un poco de la lata. A ver. Sí se ve, sí estamos viendo. Se ve, ¿no? Sí. Perfecto. En ese caso, nada, también me gustaría indicar, si hay cualquier duda o cualquier problema en el momento y que deba solventarse en ese momento para poder seguir la lección, a mí no me importa que se abran los micros y que se pregunte. Así que con total libertad, que estamos todos en casa. Nada, vamos a empezar este curso, van a ser 16 lecciones, aunque si algún día pues hay algún problema y se tienen que atrasar, no pasaría nada en alargarlo. Y vamos a empezar, bueno, de un modo muy introductorio, ¿no? La Biblia como el mayor generador de historias, le he denominado. Como bien ha indicado la profesora Eva, mi formación es en historia del arte, principalmente en colores. Soy una apasionada, ya les digo, de las paletas cromáticas y en el análisis físico-químico, pero claro, la otra vertiente, como buena historiadora del arte, es la pasión por las imágenes, por todo lo que llevan. Y en este curso, ¿qué es lo que me gustaría que pudiéramos entre todos un poco profundizar? Principalmente en estos estratos arqueológicos, que me gusta llamarlo a mí, donde se codifica toda la información que nos llega hasta nosotros. Es decir, las frases de esto siempre ha sido así, ya les digo que no existen. Esto es solamente un constructo cultural que a lo largo de los años, siglos, ha llegado hasta nosotros y generándonos la visualidad que tenemos hoy en día. Y lo haremos a través de la Biblia, o sea, a través del cine y también en un segundo bloque de las imágenes, que ahora les iré contando un poco para situarnos. Sí que me gustaría aclarar mínimamente y muy rápido, porque efectivamente todos pertenecemos a la familia de Limud y el modus operandi está bastante claro, ¿no? Pero en mi forma de trabajar y como todos los que trabajamos en el ámbito, en el Centro de Estudios Bíblicos Limud, es desde la metodología de trabajo de las ciencias de las religiones. Es verdad que en algunos espacios se llama ciencia de la religión, pero me gusta mucho más en plural por eso, ¿no? Por el abanico amplio que implica el término. ¿Esto qué es? Esto es una aproximación al mundo de las religiones, de las manifestaciones, desde una vertiente aconfesional e interdisciplinar. Y eso es muy importante. Nos permite aproximarnos a lo actual y al pasado.
En mi caso, les pongo el ejemplo, el principal estudio mío es a través de la simbología del color y me permite acercarme a diferentes contextos culturales. Principalmente, pues, judaísmo del Segundo Templo, pero así yo lo aplico a muchas vertientes. Y una vez aclarado esto metodológicamente, para quedarnos todos más tranquilos, a que estamos inscritos, también me gustaría remarcar, bueno, que al final me gustaría que con este curso rompiéramos un poco los esquemas que tenemos de banalizar, es decir, de simplificar el estudio de las imágenes. Estamos muy acostumbrados a escuchar el estudio de los textos, la hermenéutica, la exégesis a través de los textos, pero ¿y las imágenes? Y todo lo que recibimos constantemente no nos indican nada, y son un objeto más de análisis. Y no voy a decir solamente de análisis, voy a decir un objeto de la historia. Y vamos a hacerlo, ¿nosotros qué vamos a aprender? En este curso lo que vamos a intentar es conocer todas estas herramientas y estas metodologías que nos permiten aproximarnos a esta interpretación visual. Claro, nuestro objeto de estudio ya no va a ser un texto. Aquí vamos a romper un poco el canon. Nuestro objeto de estudio es una imagen. Y encima va a ser una imagen en movimiento, porque va a ser el cine, pasado por todo el prisma de la modernidad. Imaginaros ya toda la faena que tenemos para desenganar solamente en 16 lecciones. En ese sentido, han visto ya otros cursos donde se ha ido aventurando ya la imagen, ¿no? Pues yo recuerdo el curso de la doctora Guadalupe Seijas, ¿no? Con la exégesis a través de las imágenes que mantiene también en todos sus escritos. Pues aquí vamos a dar un paso más allá, es una exégesis de las imágenes en movimiento, que también son un mecanismo de la cultura actual. ¿Qué esquema general vamos a tener en el curso que ustedes habrán visto muy bien en la información previa? Un primer bloque, vamos a abordar el primer bloque, una introducción, porque hoy voy a dedicarlo a la introducción de todo este ámbito de la visualidad. Claro, ustedes ahora aterrizamos, ¿no?, en el mundo de las imágenes y necesitamos esas herramientas, necesitamos conocer determinadas terminologías, determinados métodos de análisis. Entonces, yo voy a intentar ser lo más breve posible para que así empecemos cuanto antes con el mundo del cine, pero sería temerario empezar de golpe. Luego haremos una introducción en esta semana para todo lo que implica el mundo del séptimo arte, que también se llama, ¿no?, el mundo cinematográfico, y luego cómo ha habido diferentes producciones cinematográficas que se han acercado a la Biblia. Y esto es donde más interesante va a ser nuestro estudio, porque no es únicamente con una temática religiosa. Como ustedes habrán visto, hay diferentes enfoques, diferentes películas que vamos a analizar y que al final nuestra misión va a ser desentrañar ese discurso que realmente es bíblico con otro tipo de máscara, ¿no?, podemos decirlo. Y, pues, bueno, y los temas bíblicos en el cine que tenemos actualmente, que es constante, ¿eh? Bueno, y podríamos hacer otro de series de Netflix. Y, bueno, esto es un no parar. Luego, ¿qué vamos a ver en un segundo bloque? En un segundo bloque vamos a analizar, no vamos a desprestigiar, por supuesto, otro tipo de artes. No nos podemos olvidar del cómic. El cómic es un caldo de cultivo maravilloso para toda esa recepción de la Biblia, porque recuerden, no solamente vamos a trabajar nosotros transmisión, sino la recepción, es decir, cómo estamos en pleno siglo XXI interpretando pasajes que no están obsoletos, que pese a que nos quieran decir que es una cosa que ya ha pasado de moda, entiéndanme, ¿no? Esto no está obsoleto, está vigente, simplemente cambia el disfraz con el que se le pone, la ropa, el atrecho que le ponen a los personajes. Y luego, ¿qué analizaremos también? Muy importante, cómo se ha configurado la visualidad que tenemos ahora. Está muy bien el cine, vamos a ver todos los personajes, toda la caracterización, interpretación, la hermenéutica que llevan, pero ¿de dónde viene esto? Para eso tenemos que irnos al siglo XIX y toda la pintura. Y veremos que no somos nada originales en la publicidad, no somos nada originales con nuestra tecnología y el mundo, desgraciadamente, está igual de codificado. Se codifica entre hombres, mujeres, entre ricos, pobres, entre estos binomios que al final lo que hacen es que el discurso visual sea muy potente. Los discursos, vamos a hablar mucho de discursos. Así que eso es lo que haremos en estas 16 lecciones. No sé si nos dará tiempo a todo, esperemos que sí. Y ya entramos en materia. Esta primera lección, ¿qué es lo que vamos a abordar?
Lo que vamos a abordar es la metodología de trabajo de las imágenes. Y esto va a ser vital, esta lección, para la base de todo lo que vamos a ver. Esto no lo vamos a ir repitiendo, pero aplicado todo. Luego daremos una terminología básica de trabajo. Es cierto que yo en todas las lecciones me gusta empezar con alguna terminología para que podamos ampliar, ¿no?, conceptos. ¿Por qué? Porque ustedes luego en manuales o bibliografía que quieran consultar la van a disponer de esos términos. Entonces es mejor eh, que configuremos los parámetros terminológicos. Y luego, para ir adentrándonos ya en el mundo del cine, acabaremos con el impacto que tuvo la cámara cinematográfica en la visualidad. Y ahí podremos comprender cómo nuestra mente y nuestra forma de ver es algo completamente subjetivo. No, las formas de ver son subjetivas y todo es aprendido. Es un término cultural. Yo voy dándoles ya ideas para que vayan calando. Y vamos a empezar. Empezamos con este ejemplo que a mí me encanta. Me encanta, que conocí con la doctora Juncal Guevara, que luego les pondré su libro, no se preocupen, le hablaré un poquito más de ella, pero mire que les pongo aquí. Les pongo, esto es, bueno, he cogido una captura, esto lo pueden encontrar fácilmente. De todas formas, yo cualquier información que necesiten, a través tanto del profesor César o la profesora Eva, yo estoy a disposición, o el email, no tengo ningún problema. Esto está en la Civiltà Católica. Esto es un portal, es una revista quincenal, cada 15 días, de la Compañía de Jesús. Desde 1850 que se creó esto. Es una revista, además, que está revisada por la Secretaría de Estado del Vaticano. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que tiene la aprobación de la Santa Sede. O sea, lo que se publica aquí, hay una aprobación desde el Vaticano, que podríamos no, sino con la entidad desde el mundo cristiano más importante. ¿Y qué es lo que escribe el 16 de octubre de 2010? Francesco Occhetta, que es un profesor de doctrina social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Gregoriana. Y miren qué escribe este artículo. Y Simpson en la religión, es decir, los Simpson y la religión, que es una maravilla, yo se lo recomiendo. Aquí les pongo la URL, pero de verdad, si ustedes ponen y Simpson en las religiones, sale fácil, o sea, no tiene mucha pérdida. Y miren cómo termina el artículo. Incluso en los Simpson parece haber algunas ideas ocultas que también se encuentran en el Evangelio. Como cuando dice Bart, que es el hijo de Homer, si recuerdan: para salvarme tengo que salvar a los demás. Bastaría con que los millones de niños que siguen la serie, termina Francesco, a diario interioricen esta enseñanza para aspirar a un mundo mejor. Claro, vamos a dejar de lado la visión evangélica que hace Francesco, porque obviamente estamos en un portal de la Iglesia Católica, pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que la Biblia ya permea fuera de este ámbito eclesial o religioso. Digo eclesial, efectivamente, entiendo como iglesia, y religioso en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Aquí les pongo. Este capítulo es muy recomendable, Historias de la Biblia. Es el episodio 18 de la temporada 10. Son todo un repaso al Antiguo Testamento. Ya les digo que van a ver a Salomón, ven a Herodes, la caída del templo, el Génesis, Moisés. Todo ello interpretado por los personajes de los Simpsons, con la modernidad actual. Bueno, y aquí ven a la famosa serpiente y la famosa manzana. Términos que no son correlativos con los textos, ¿no? Como bien ya aprendimos con el doctor Adolfo Royman. Entonces, ¿qué tenemos? Espacios que parecen lejanos, los medios de comunicación con la Biblia, y que se están uniendo constantemente. Discúlpenme, voy a tomarme un caramelo mientras tanto. ¿Qué es el primer bloque que vamos a ver? La recepción y percepción de la Biblia. El título de la lección de hoy, si recuerdan, es La Biblia como el mayor generador de historias. Y esto ya muchos críticos del cine lo abordaron, ¿eh? Si se fijan, miren, les pongo aquí. Juan Orellana es un crítico y experto español en el mundo del cine y nos dijo esto: la Biblia es el mejor guión de la historia. Guión de guiones, que me parece una frase muy categórica para empezar nuestra primera lección. Claro, si nos detenemos a pensar, realmente, si abordamos el texto bíblico
Repito, tienen que quitarse ustedes todas concepciones teológicas o de posible fe. Estamos abordando el texto bíblico como elemento de estudio. Si lo abordamos, si lo pensamos y enfocamos como un guión cinematográfico, no tiene desperdicio. Piénsenlo. Tiene drama, tiene tragedia, tiene romance, pero tiene romance tóxico, tiene adulterio, tiene unos actos heroicos, tiene mentiras, pasión desenfrenada. Bueno, parece que se está riendo de una telenovela, ¿no? Pero ¿alguien me puede decir si hay alguna diferencia con lo que tenemos ahora mismo en nuestro feed de Netflix? ¿Entienden dónde quiero ir, no? Es decir, al final el texto cinematográfico se convierte en eso, se convierte en un gran acervo de historias que tienen que ser transmitidas de alguna manera. En ningún momento en esto, la presencia de Dios entre los hombres y mujeres ha impedido que eso mismo, que la humanidad haga lo que mejor se le da, ser humanidad. Y la humanidad tiene muchísimos factores que pueden ser representados. Aquí les pongo una curiosidad que me llamó mucho la atención. Cuando se profundiza en el mundo del cine y la creación moderna de estos tipos visuales bíblicos, se topa uno con los términos de ¿conoces la Biblia de la serie? La última serie que estés viendo, ¿has visto su Biblia? Y yo, bueno, me quedé un poco descolocada y digo, a ver si esto de la Biblia y el cine está mucho más unido de lo que yo me pensaba. Y es que les voy a decir una curiosidad, porque resulta que existe en el mundo cinematográfico el concepto de Biblia. ¿Y qué es la Biblia de una serie? Pues aquí les pongo, es un documento previo a la escritura de todos los capítulos, donde se incluye toda esta información necesaria para el desarrollo de los mismos. ¿Qué ocurrirá en cada episodio? Todos los personajes, la localización, los atuendos, la ambientación. Eso es la Biblia de una serie o la Biblia de una película. Por lo tanto, estamos completamente en el lugar correcto, todos los que estamos inscritos aquí. Además, también les digo, no es un término tan extraño, porque en la Real Academia Española, en la RAE, la segunda acepción que tenemos para Biblia, ¿qué es? Aquella obra que reúne los conocimientos o las ideas relativos a una materia y es considerada por sus seguidores el modelo ideal. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar hacer nuestra propia Biblia cinematográfica. Pero a ver, si continuamos analizando, ¿no?, en detenimiento estos relatos bíblicos, desde este punto de vista que hemos remarcado, ¿no?, dramático, escenográfico, teatral, no hay nada más atrayente para un espectador que la relación entre Dios y los hombres y las mujeres. Todo el rato quiero que piensen en todos los pasajes y en cómo los pueden llevar al cine. Son unos discursos que se pueden explotar muy fácilmente, muy fácilmente. Ahora bien, no estamos hablando ya de la recepción de la Biblia, es decir, cómo se recibe la Biblia y cómo la interpretamos. No. Estamos analizando en un ámbito académico y ya les digo, los espectadores, nosotros somos esos espectadores, no somos sujetos pacientes. Es decir, el arte no se recibe y nosotros como objeto inerte simplemente dejamos que pase. Eso es una falacia que ya desde el siglo XIX se dieron cuenta que el arte tocaba al espectador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de agencia. Y es decir, ¿qué es una capacidad de agencia? Es un término de los estudios feministas, pero en mi caso me gusta aplicarlo a todas las áreas. ¿Por qué? Se refiere a todos los recursos con los que una persona cuenta. ¿Para qué? Para actuar por su propia vida, para definir y conseguir los objetivos, las metas, los propósitos a elegir, la toma de decisiones. Por lo tanto, el arte, no estamos exentos de este proceso creativo, no es una cosa que se nos pone encima y delante y nosotros no tenemos que pensar. El arte tiene que transmitir. El gusto estético, yo estoy muy de acuerdo, no me malinterpreten. Soy historiadora del arte y enamorada del arte. O sea, no tengo ninguna duda, pero me gusta creer que hay algo más. Me gusta creer que aparte de un gusto estético, y principalmente cuando analizamos toda la antigüedad, esto tienen que tenerlo muy en cuenta, el arte transmite. Y hay que ver qué transmite. Aunque simplemente transmita belleza. ¿Pero qué es belleza? También hay fealdad. Es decir, estos son parámetros que no podemos estar
aislados completamente. Por lo tanto, importante, la obra de arte no culmina cuando el artista dice que la ha finalizado. Esto está en una constante interpretación, en un constante cambio, resignificación y, por lo tanto, la transmisión. Por lo tanto, todas las películas que vamos a analizar y las que ustedes irán viendo luego posteriormente y todo el cine que vayan a ir viendo, ¿no? Tienen que preguntarse todo detrás qué es lo que hay. Y eso es lo que vamos a intentar desentrañar, ¿no? Entonces, para poder abordar esto, como les indicaba, necesitamos una terminología, necesitamos unos parámetros para movernos. Yo les voy a dar 4. Voy a ser lo más breve posible, de verdad. Pero comprendan que al final es la base metodológica sobre la que vamos a trabajar. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado alguna vez con imágenes o está familiarizado con el mundo del arte, pero si es así, ustedes me pueden añadir lo que sea. Esto lo podemos completar. Para abordar el estudio de las imágenes, ¿qué necesitamos saber? El primer término es cultura visual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar las imágenes desde un ámbito de un objeto de estudio y una actitud crítica. Por lo tanto, necesitamos coger estas herramientas. El término de cultura visual es muy complejo en el mundo del arte y desemboca en una metodología denominada los estudios de cultura visual. Esto se adscribe, bueno, pues diferentes disciplinas. Podemos decir que es el paraguas donde se engloba todas estas disciplinas, la sociología, semiótica, estudios culturales y feministas también, añadidos desde principios, finales del siglo XX, historia de las mentalidades, historia cultural del arte. ¿Qué es lo que queremos con todos este tipo de disciplinas? Todos trazan, es decir, todos colaboran con diferentes interpretaciones teóricas y metodológicas sobre una serie de objetos. Y ya no estamos analizando el arte como un método simplemente formalista. Y ahora les voy a profundizar. ¿Qué quiere decir formalista? Antiguamente en la historia del arte se entendía como la identificación de una obra con su forma y su estilo, es decir, con un artista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también se me olvidó decirles que yo soy de clases, o sea, de sesiones colaborativas. Me gusta que si pueden abrir el micro, no tengo ningún problema. Así que les voy a preguntar, no me dejen sola, que alguien colabore conmigo. Si yo les pongo estos cuadros, ¿alguien sabría identificarme de quién son? ¿O a quién les suena? ¿O a quién les recuerda? ¿O dónde los sitúan? ¿Quién es? ¿Alguien los conoce? No pasa nada, ¿eh? No es un examen. Esto es simplemente por ver si les suena de algo. ¿Alguien se aventura? El segundo pareciera que es cuando le cortan la cabeza al rey en la Biblia y que se lo corta, creo que... Soy mala con los nombres. Sí, pero ¿quién es él? No se preocupen, pero ¿quién es el artista? ¿Alguno lo reconoce? Me parece que no sé si es Rembrandt, pero de lo poco que sé... Muy parecido, muy bien. Tiene un estilo como el de Rembrandt. Muy bien. Efectivamente, es Caravaggio. Estamos en el estilo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos detectado, nuestra mente detecta blancos y negros, todo muy tenebroso, sangre, efectivamente muy bien. La profesora Eva se ha fijado enseguida en el corte de cabezas, que esto Rembrandt lo hizo muy bien, pero Caravaggio también. Pero ahora si les pongo esto, ¿quién es? ¿Qué artista es? No, esto tienen que conocerla. No, al menos Susana también. A ver, Susana. Frida Kahlo. Muy bien, efectivamente, Frida Kahlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la mujer, que siempre se representa a sí misma, ¿no? Saben ustedes con su esposo o ella desdoblada, es decir, ¿qué haría la teoría formalista del arte? Englobar todos estos cuadros dentro de la vertiente de estos artistas. Pero claro, esto se nos queda un poco corto. Al final necesitamos entender el porqué de estos contextos. Y a eso es lo que se dedica a la cultura visual. Otro ejemplo. Este ejemplo les voy a hacer la interpretación que haríamos desde la cultura visual, que es un poco más completo. ¿Saben qué está representándose aquí? No pasa nada, ¿eh? Si no, no hay ningún problema. Es un pasaje bíblico. Ya les doy la pista. Ese es cuando Judith le corta la cabeza a Holofernes. Muy bien. Perfecto. Es cuando Judith le corta la cabeza a Holofernes. Recuerden el pasaje donde Judith
aquella viuda, ¿no? Acaba en la tienda del general Holofernes y mientras él duerme, sesga su cabeza con la espada y retorna a la ciudad, ¿no? Para alentar a su pueblo y al final ganar a las tropas enemigas. Resumidísimo, por lo tanto, sabemos que es un tema bíblico, perfecto, esto es lo que haría una teoría formalista. Ahora yo les voy a decir, ¿qué vamos a hacer con la cultura visual? ¿Alguien sabe quién es esta artista? Esta artista, yo les voy a decir, es Artemisia Gentileschi, es una mujer. Es una mujer de la escuela de Caravaggio. Y ahora yo les explico otra cosa mucho más importante. Ella es el retrato que están viendo ahí. Se hizo un autorretrato cortando la cabeza a este supuesto Holofernes. ¿Saben quién es? Es Agostino Tassi. Es el que la violó, su profesor de pintura que la violó con 17 años. Por lo tanto, esto ya es otra cosa. Estamos ya en un análisis más propio de la sociología. Ya no estamos viendo que es Judith matando a Holofernes. Estamos viendo que el trasfondo que tenemos en este cuadro es cómo ella manifiesta, porque perdió el juicio, además, están todos los textos, es bellísimo porque las fuentes escritas nos permiten interpretar toda su obra, pero al final es ella misma la que está sesgando la cabeza a su violador. Por lo tanto, estos son los estudios culturales, estos son la cultura visual y esto es lo que nosotros vamos a aplicar luego en el cine. No nos interesa solamente ver qué están representando, nos interesa ver todo el conjunto, todo el conjunto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos a nuestro siguiente término, que es imaginario colectivo. Y esto lo van a ver escrito en todos los manuales de cine porque es indispensable. Es un término de finales del siglo XX. Les pongo aquí, fue acuñado por Edward Morris y es filósofo y sociólogo francés. Si se dan cuenta, hay pocos historiadores del arte que hablen sobre la historia del arte al principio, porque esto es todo pura filosofía. No estamos en un término ajeno y desamparado del cine, ¿eh? Esto quiero que les quede muy claro, porque todas las reflexiones acerca de la producción visual cinematográfica se sustentan en este concepto, imaginario colectivo. ¿Esto qué es? Esto lo que es hace referencia al término a el conjunto de los mitos y símbolos que en cada momento, en cada sociedad, en cada contexto, funcionan como una mente social colectiva. Esto igual suena un poco esperpéntico y creemos que no lo tenemos nada interiorizado. Ya les digo que lo hacemos diariamente, por eso sobrevivimos. Y también, esto sí que les hago el apunte, es un término muy importante en el ámbito de ciencias de las religiones, ya que a través del imaginario colectivo, de este concepto, de la acuñación de este concepto y del estudio del mito, se entiende eso mismo, el mito, como un elemento más de análisis. Es decir, que unifica todo el término de religiones en torno también al componente mítico, desde la antropología, psicología, lingüística, diferentes ámbitos. Por lo tanto, para las ciencias de las religiones fue muy importante la profundización de un imaginario colectivo. ¿Quién les pongo aquí por si les interesa? Yo les voy a ir dando bibliografía en esta primera sesión introductoria de cada ámbito. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener unos intereses. Eso ustedes deciden dónde profundizar. Y luego, al final de las lecciones, les daré bibliografía acorde a las temáticas principales del curso, para que lo mismo, cada uno decida hasta dónde quiere llegar o si quiere más que pida más. ¿Quién es muy pesado? Es muy importante que sus investigaciones se centraron principalmente en el mito. Mircea Eliade. Mircea Eliade es una persona muy importante, que del mundo del arte fue vital, pero en el de las religiones más todavía. Les pongo los tres que yo tengo, que son los más, los más leídos, podríamos decir, los más destacados, pero luego ustedes pueden encontrar los que quieran. ¿Qué les recomiendo? Mito y realidad e imágenes y símbolos, aunque tienen también lo sagrado y lo profano. Imágenes y símbolos es vital para la comprensión que tenemos del arte a día de hoy. Mircea Eliade está muy superado, es decir, efectivamente ha habido nuevas interpretaciones, nuevas metodologías, pero siempre soy muy partidaria de que las bases hay que recordarlas. Mircea Eliade tuvo un error y es que intentó hacer comparativa de las religiones a lo bestia. E igual comparar ritos mayas con ritos hindús, pues igual se le va de la mano. Pero no quiero que cuando ustedes lean Mircea Eliade intenten cachar el error, que eso a día de hoy, en el siglo XXI, está muy superado, pero intenten entender la hermenéutica que realiza en torno al mito. Es muy interesante.
Seguimos. ¿Qué también ocurre con el imaginario colectivo? Que claro, cuando tenemos un imaginario colectivo, es decir, que son mitos compartidos entre todos, se crea el concepto de homo symbolicus, que esto es maravilloso. Es como si fuera un homo más dentro de esta estirpe del homo sapiens, homo neanderthalis, no. Entonces, este ser humano lo que se basaba es que basaba todas las realidades en imágenes, en símbolos, en motivos. ¿Qué se empieza a hacer? Se empieza a profundizar en el arte prehistórico, porque empiezan a ver todo lo simbólico, empiezan a entender que ya no son figuritas, ya no son simples Venus, hay una simbología detrás, hay una codificación. Y esto es muy interesante. Lo que estamos viendo con las imágenes no son simples imágenes, estamos viendo un mensaje codificado, con una visualidad, o en el mundo del cine con imágenes en movimiento, pero son mensajes codificados. Y como siempre digo, que a día de hoy no entendamos el código no quiere decir que en el momento no se comprendiera. Les voy a hacer una breve reflexión más cómica que otra cosa, pero me gustaría ver en 200 años a, no sé, a los encargados de las hemerotecas o a los arqueólogos encontrando un móvil, viendo un WhatsApp con todos los iconos que nos mandamos, o los GIF o los memes. Perdonen, pero si hay cosas que no entiendo a día de hoy, en 200 años no quiero ni imaginarme. Esos son mensajes codificados. Es lo mismo. Estoy comparando los emojis con el arte prehistórico, pero es lo mismo. La codificación y el sistema mental es el mismo. Definiciones de imaginario colectivo por si les sirve. Les pongo dos simplemente. Gilbert Dunant, ¿qué nos dice? Define el mito como este sistema dinámico. Es decir, está en constante movimiento. Y esto es muy importante, porque no vamos a creer que el mito se asienta y ya está, porque si no, no tendría gracia todo el mundo del arte. Entonces son símbolos, esquemas y tienden a componer un relato. Sí, efectivamente, al final las imágenes lo que tienen es un discurso detrás. Entonces siempre es argumentativo o racional. Les pongo aquí, de Durant, mitos y sociedades. También muy interesante toda esta configuración del arquetipo visual, introducción a la mitología. Y por último, y terminamos esta parte, ¿no? Roland Barthes, ¿qué hizo? Bueno, abrió un debate que a día de hoy sigue estando vigente, no se pueden ni imaginar lo que el mundo del cine da. No es solamente la creación de una película, es que detrás de cada película hay una tesis doctoral, se podrían hacer. Claro, lo que dice Roland Barthes es que, claro, si el mito es un discurso hablado, es decir, si es un argumento, pues todo aquello que se hable puede ser un mito, puede ser una cosa falsa y creada. Por lo tanto, ¿qué nos dice? El mito es una palabra robada y devuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se coge y se devuelve a la sociedad de otra manera. Estamos constantemente en el mito. No tenemos que entender el mito como Eros y Psique y ya está en el mundo griego-romano. A día de hoy vivimos rodeados de mitos, imaginarios colectivos. Y les pongo el libro más importante de Roland Barthes, por si a alguien le interesa mitologías. Es muy interesante, porque lo que hace es que desentraña todo nuestro sistema del siglo XXI, configurándolo en nuevas creaciones mitológicas, que al final no son tan novedosas como nos creemos. Pero ahora bien, si yo les digo, muy bien, si el imaginario colectivo, es decir, si este sistema que tenemos, conjunto de mitos y símbolos que funcionan entre todos comunamente, que todos entendemos, ¿qué es el mito? ¿Qué es este concepto creado para que estemos todos situados y nadie se pierda el camino? El mito es un término polisémico. Entonces tiene muchas definiciones asociadas. Esto ya es un problema. Pero siempre se encarna en una forma de relato o narración. Esto es muy importante, porque al final lo que interesa es que quieren transmitir un discurso. Si esa imagen, si ese mito creado y plasmado no llega al espectador, algo estamos haciendo mal. El discurso no está llegando. Claro, ¿qué pasa? Que obviamente, como es una cosa creada, no escapa de la intencionalidad, es decir, que detrás haya unos intereses y está englobado en un discurso determinado. Y a esto les voy a poner un ejemplo muy claro. Repito, el mito antes de, por ejemplo, pues Leda y el cisne, ¿no? O el mito de Zeus y Ganímedes, todos estos mitos griegos que tan interiorizado tenemos, pero no dista nada del mito de la conquista, que esto poco se habla en España. Y yo creo que en ramas de coloniales centroamericanas y sudamericanas sí que se trabaja muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Es un mito, es una construcción, es un discurso. Esto también es un mito. Al final es englobado en un contexto determinado. Y por último,
Contrariamente a lo que en el momento se creía, esto ya les aviso, los mitos se renuevan y están constantemente en cambio, en un cambio. ¿Por qué? Porque al final lo que prevalece es en la necesidad inherente al ser humano de una capacidad simbólica. Y esto es así. El ser humano tiene una capacidad simbólica adherida a su ser, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Tiene una necesidad constante. Miren, aquí les voy a poner, esta imagen vuelve a ser del capítulo 18, ese que les comentaba de los Simpson, que tienen ustedes que buscar porque es muy interesante. Así en el segundo bloque ya lo tendrán visto cuando lean la perdón, la bibliografía que les tengo recomendada sobre los Simpsons también. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano está constantemente generando imaginarios. De ahí en que en el siglo XXI veamos una reemergencia de lo simbólico, ¿no? Es decir, hemos vuelto a los signos, ¿no? A veces los medios de comunicación dicen algunos argumentos un poco sacados de contexto, que eso nosotros lo vamos a ir desentrañando. ¿Cuál es la única pega? La única pega es que resurgen con otra visualidad. Ya no tenemos los cuadros de Zeus, ya no nos interesa eso, igual nos interesa utilizar los textos bíblicos en canciones del rap. Así de loco estamos ya. Ahora bien, para que entendamos qué es el imaginario colectivo y este sistema, sí que pido que abráis micros también, quien quiera colaborar. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien me puede describir o decir alguna idea de cómo es el infierno en la religión cristiana? ¿Qué tenemos en nuestra cabeza del infierno? ¿Qué colores, por ejemplo, asociaríamos? ¿Qué imágenes? ¿Qué hay ahí? Habría fuego. Muy bien, fuego. Con Muy color bien. rojo. Muy bien, fuego. Color. Muy bien, fuego y color rojo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna idea más? Un lugar de tormento, según lo que dice Apocalipsis. Muy bien, Henry. Un lugar de tormento, terrible, ¿no? Un lugar terrible. Oscuro podríamos decir también, a lo mejor, ¿no? Si es terrible. Susana, a ver, que habías abierto el micro, perdona. Pues básicamente tenemos la idea de lo que es Dante Alighieri, ¿no? Lo que nos ha vendido Dante Alighieri con sus imágenes de Muy bien, los Susana. niveles y todos los demonios. O sea, básicamente eso es lo que realmente el mundo tiene como imagen, porque la Biblia en sí no dice nada al respecto. Muy bien, Susana, muy bien, ha dado en el clavo. Bueno, estoy encantada con este grupo, estamos todos en sintonía. Efectivamente, hemos pensado todos en lo mismo. Ya yo les voy a poner imágenes de diferentes siglos. 14, 15, 16, 17. Estamos en siglo XXI, ¿eh? En lo que hemos descrito a día de hoy, siglo XXI. Les pongo el infierno. Bueno, ¿qué es? Esta imagen yo les recomiendo que la busquen para que puedan hacer en grande todo. No tenemos tiempo para detenernos en todas las imágenes de hoy, que es muy introductorio, pero se describe todo lo más perverso que nos podamos imaginar, aquí está. Y el fuego, ¿no? Que nos decían los compañeros. Pero es que sigo, ¿eh? 17, siglo XVII. Hernando de la Cruz. El rojo. No hay ninguna duda de cuál es el color. Nadie ha pensado en verde. Nadie ha visto el infierno de color verde. Nadie lo ha visto. Pero es que sigo todavía. Esto es siglo XV. Esto es todavía anterior. Claro, lo mismo, ¿eh? Les recuerdo que estas imágenes yo les recomiendo que luego las busquen y las puedan ver en detalle. Giovanni Di Pietro Faloppi, que nos pone todo lo terrible, ¿no? Además, gente desnuda, que también, no sé si alguien lo había mencionado, pero sigo, muy bien, Susana, yo terminaba con Dante Alighieri. ¿Por qué? Porque al final la concepción occidental que tenemos del infierno cristiano, casi toda la reformula y asienta Dante Alighieri con la Divina Comedia. Y aquí lo pueden ver. Aquí está todo oscuro, la soledad, los colores rojos. Claro, porque no solamente Dante Alighieri escribe, sino es todo el acervo de imágenes que se generan a raíz de su texto. Y les termino con esto porque yo les hablo desde Valencia. Y claro, ustedes saben, Valencia es la cuna del gótico civil. Tenemos los retablos más bonitos, no es por nada, no me lo pueden negar esto. Así que les espero aquí para ver el Museo de Bellas Artes. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el retablo de Almas, con la misa de San Gregorio, pero bueno, esto es secundario. Quiero que se fijen en la parte inferior derecha del cuadro, que se lo voy a hacer un poquito grande aquí. Disculpen la calidad de la imagen porque no se crean que el museo me permite hacer fotos, pese a que yo trabajé allí, es que hay cosas que no cambian. Miren, no sé si ustedes ven mi ratón, ¿ven el ratón? Ah, perfecto. Miren, ¿qué tenemos aquí?
No es una tina de fuego. Están todos purgando los pecados. Pero miren qué tenemos aquí, para ejemplificar todavía más que es el infierno. Esto es Judas, además vestido de amarillo, como no podía ser de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos? El infierno, las almas que se salvan y llegan hasta la parte divina. Por lo tanto, todos los textos escatológicos y del más allá, efectivamente, son de difícil comprensión y como habéis nombrado el Apocalipsis, estos son parámetros que se escapan a mi comprendimiento de la exégesis, bueno, a mis parámetros, ¿no?, de estudio, de exégesis bíblica, no llegamos hasta ese nivel, pero sí que disponemos de la tradición visual y está muy arraigada. Nadie ha tenido ninguna duda en decirme ciertos elementos. Y tenemos imágenes similares. Y yo a ustedes no los conocía antes de nada. Ahora vamos a ser compañeros de camino, pero no teníamos ningún tipo de contacto previo. Por lo tanto, no es una cuestión de qué fe tenemos o qué creencia, sino que esto es una asociación consensuada de unos conceptos en el mundo visual. Esto es un imaginario colectivo. Y esto es lo que luego permite que determinados discursos visuales en el cine funcionen, porque todos tenemos acordado determinadas imágenes. Entonces, el cine, ¿qué es? Pues esto, así lo defino yo. Es un gran creador, sustentador y difusor de todos estos imaginarios colectivos. Muchísimo más que toda la pintura del momento. Porque tengan en cuenta que ahora la pintura no funciona también como una imagen en movimiento. Vale más una imagen que 1000 palabras, ya lo decía el dicho, ¿no? Cerramos los últimos dos conceptos para poder abordar el mundo del cine. La iconografía. Repito que si alguien tiene alguna consulta o alguna duda que si no podamos seguir, por favor, abrir micros, sin problema. ¿Qué es la iconografía? Estos son básicos conceptos de iconografía y iconología para abordar las imágenes. Las metodologías de trabajo que estamos manejando a día de hoy. Es la descripción analítica y la clasificación de esas imágenes artísticas. Realmente en la rama de la historia del arte, la iconografía se encarga de organizar en cajones, entiéndanme cajones como elementos para poder clasificar de alguna manera, este contenido por el tema o el significado, que luego crearán los tipos iconográficos, que eso lo veremos otro día, no hay ningún problema. Esto igual no se entiende muy bien, pero ahora yo les pongo esto. ¿Qué es esto? Ahora van a decir, se ha equivocado ya. La Coca-Cola, ¿no? Ah, muy bien, es la Coca-Cola. No estoy loca, estoy muy situada. ¿Y esto qué es? Starbucks. Muy bien, Starbucks. ¿Alguien me puede decir dónde ha visto escrito ahí Coca-Cola? ¿No está? No. Y ustedes lo que están haciendo es completar esto con el Pantone. Bueno, el Pantone es el color que tiene Coca-Cola, que está patentado, no lo puede usar nadie más, que lo sepan. El Pantone, el rojo suyo, es de Coca-Cola. Y esto lo tienen clarísimo, que era Starbucks. Eso es lo que hace la iconografía. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Recuerden, estamos ya preparando los ojos. Estamos educando a la vista. Vamos a cambiar nuestro modo de ver. Nosotros vemos constantemente, pero tenemos que educar a lo que tenemos que ver. Así que su objeto de estudio es este cuadro. ¿Quién es? Si no me equivoco, es María Magdalena. Bueno, muy bien, sobresaliente. Tengo a los mejores yo. Es María Magdalena. María Magdalena de Tiziano Vecellio di Gregorio, que yo les pongo siempre la referencia, eso no es importante. Pero, ¿qué es lo que han hecho? ¿El compañero ha visto escrito María Magdalena en algún sitio? No. ¿Pero qué ha hecho? Sin darse cuenta, ha hecho iconografía. Esto es lo que les quiero yo resaltar. Tienen que ser conscientes que constantemente su mente está haciendo procesos iconográficos sin saberlo. Pero ahora ya serán expertos, no se preocupen. ¿Qué es lo que ha hecho el compañero? Ha ido interpretando los atributos iconográficos, es decir, las pistas, coloquialmente entre nosotros, las pistas que el cuadro nos va dejando para saber qué es. La calavera. En el barroco se representa siempre María Magdalena con una calavera por el concepto de tempus fugit. El tiempo se va y es rápido.
pero seguimos. Sí, es verdad que aquí igual no lo pueden ver muy bien, ¿eh? Perdón por la imagen, pero no me gusta modificarlas, es tal cual hace el claroscuro así, Tiziano Vecellio. Pero si no se interpreta, yo les explico que es un frasquito de cristal. ¿Qué es lo que está interpretando? Está interpretando los ungüentos y todos los óleos que llevaba María Magdalena también asociados a su imagen. Pero seguimos interpretando. La ropa medio caída. Son representaciones propias de este siglo, de la Europa italiana del siglo XVI y XVII. Siempre como una medio seducción, medio atracción, medio desnuda. Pues, yo no me imagino. Bueno, yo digo no me imagino porque a mí me gusta imaginarme las cosas, ¿no? Me imagino a María Magdalena caminando así, de medio desnuda, ¿no? Al encuentro de Jesús. No, no es una cosa práctica, si ustedes se ponen en la piel de ella, ¿no? El pelo largo, se asocia mucho el pelo largo con el color rojo. Eso también es una mala traducción, tendríamos para otra sesión, pero siempre ha sido asociado el rojo con el mundo del pecado y más la cabellera femenina es totalmente pecado. Y si ven las vestimentas blancas, es decir, la vestimenta blanca de una mujer perdonada de sus pecados sobre los colores. Si se fijan, también es muy común blanco sobre amarillo, porque el amarillo es el color del pecado. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es iconografía. Estos son los atributos iconográficos. Esto es cuando ven ustedes a un San Pedro. ¿Por qué saben que es San Pedro? Porque lleva unas llaves. No se crean que en historia del arte sabemos toda la visualidad y todas las cuadros y esculturas, no. Simplemente hay que detectar dónde está la iconografía. Y siguiente nivel de interpretación, iconología. Cuando ya hemos detectado qué personaje tenemos, hay que subir de nivel. No nos podemos quedar simplemente en un plano de identificar. No podemos ver una película y decir, vale, este es Jesús, porque lleva determinados elementos que a mí me dice que es Jesús. O es Moisés porque vamos a ir más allá. Entonces el siguiente paso es la iconología, que es un proceso analítico y se interpretan las obras. Figurativo, visual, nos da igual, ¿eh? Cuando yo estoy hablando de este tipo de metodologías es que se aplican en todas las artes. Por lo tanto, nosotros en el cine también. Y mediante la cual el arte se interpreta en un mundo ya de historia cultural. Es decir, las imágenes se ponen en un contexto determinado. Ya no me sirve simplemente que es una María Magdalena. No. Me tengo que entender qué es Italia, siglo XVI, y qué tipo de representación hay. Simplemente, este cuadro también, si lo quieren, lo tengo desglosado. O sea, lo podríamos ver. Esto lo voy a dejar aquí para que si quieren luego lo pueden revisar. Pero, bueno, aquí tenemos la primera fase, es decir, el método iconográfico lo inventó Panofsky, es un artista, o sea, es un pensador del mundo de las imágenes, que luego les pongo también su libro, y es la base en la que todos los historiadores del arte nos basamos. Método iconográfico. Primera fase, bueno, es una descripción, pero eso ustedes lo saben hacer de sobra, es decir, saben que es una mujer, ¿no? Seguimos pensando en María Magdalena, acuérdense, es una mujer, pelo largo, una descripción mínima. Segunda fase, iconografía, ven ahí, acto de interpretación, estamos aquí. Iconografía, es decir, ya sabemos que esos elementos iconográficos nos dicen que es María Magdalena, porque yo en la primera fase solamente sé que es una mujer. Segunda fase, ya sé que es María Magdalena. Tercera fase, iconología. Sitúo a esa María Magdalena, ¿dónde? En un entorno cultural determinado, en un síntoma cultural que se denomina el arte. Es decir, ¿por qué ha sido representada de esa manera? Y esto lo van a entender muy bien con este. Bueno, perdone. Erwin Panofsky es el creador del método iconográfico y este es el libro donde ustedes pueden encontrarlo fácilmente, el significado en las artes visuales. Simplemente, por si a alguien le interesa profundizar. Vamos a meternos en materia. Iconología. Primero de todo, ¿saben quién es ella? La misma persona se representa todo el rato. Repetimos, pero yo soy muy fan de Judith, ya les digo. Estamos hablando, yo les voy a poner a todo el rato imágenes de Judith. Judith con su criada y la cabeza de Holofernes en una canasta. Judith en otro tipo de representación más cortesana con la cabeza delante y la espada. Judith agarrando por los pelos a Holofernes, su criada más mayor todavía. Judith, pues también de un estilo cortesano. Fíjense el pelo rojo largo. Todas son Judith, ¿no? Es decir, hemos hecho una iconografía, hemos interpretado muy bien.
Ahora bien, lo que tienen a ustedes a su izquierda, sí, que soy un poco disléxica yo, a su izquierda es Judith, del siglo XIX. Ya les digo yo que es una Judith. Ven la espada y la mirada directa. Lo que tienen ustedes a su derecha es otra Judith del siglo XV. Pregunta, ¿esto está transmitiendo lo mismo, estas dos Judith? Es imposible que veamos que transmiten lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? Pues que tenemos que conocer el contexto iconológico. La Judith del siglo XIX está enmarcada en una interpretación de la femme fatale, del concepto de mujer mala, la mujer que mira al espectador, pero no al espectador cualquiera, al varón, que tienta, que enseña el pecho, la virilidad. Mira dónde está colocada la espada. No es nada anecdótico, esto es otra cosa que tenemos que tener muy clara. Ni en las artes visuales, pintura, escultura, cómic, cine, no hay nada anecdótico. No hay nada anecdótico. Las películas tienen equipos de historiadores del arte, que esto a la gente parece que se le olvida, pero hay equipos de historiadores del arte, no solamente para acordar bien las imágenes como deben de ser, sino porque la simbología cuenta y los contextos son muy importantes. Por lo tanto, esto es un proceso iconológico. Hemos situado a Judith en otro espacio. Ya no es una Judith al uso. No puedo interpretar igual esta Judith que la otra Judith. Espero que me estén siguiendo, que esto igual. Perfecto, perfecto. Y otro ejemplo de iconología. Este me encanta, este de mis favoritos. ¿Quién es? ¿Qué personaje? Esto es fácil, Moisés. Moisés. Muy bien, Henry. Ahí les he oído a todos alto y claro. Moisés, perfecto. Moisés. ¿Cómo, perdone? Moisés, sí, ya lo dije, ya lo... Perfecto, todos aprobados, vamos pasando sin problema. Es Moisés, no hay ninguna duda, ¿no? Tenemos Moisés con las tablas también. Moisés, seguimos representando el cayado de Moisés. Ahora bien, parece que lo hemos visto todo normal, ¿no? ¿Nadie le llama la atención eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le sale de la cabeza a Moisés? ¿Alguien me podría explicar? Cuernos. Cuernos. Los cuernos, muy bien, los cuernos. ¿Y eso sabemos dónde está? O sea, eso, ¿alguien ha oído hablar de los cuernos de Moisés en algún momento? ¿Sí, Susana? Sí, en la Biblia cuando dice que baja que irradia de su cabeza y ya de ahí lo dibujan con cuernos, por la luz que supuestamente irradiaba por haber estado en el monte. Muy bien, Susana. Muy bien, Susana, pero es que además esto fue un estudio de los primeros que se realizaron a nivel iconográfico, iconológico, muy interesante, porque esto es una mala traducción. Esto es una mala traducción, que esto aquí los expertos, principalmente el profesor César y la profesora Eva, igual nos pueden alumbrar mucho más, pero yo les pongo para que revisen sus Biblias. Bueno, esto ya les digo, está sacado de la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Éxodo 34, 29, 35. Les voy a leer estos pasajes, estos versículos rápidamente. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel en su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir transmitía a los israelitas lo que se le había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Claro, aquí podemos ver que no aparecen cuernos en ningún momento, No aparece la palabra cuernos. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, cuando Miguel Ángel hace este estudio, tiene la versión de San Jerónimo, toda la Vulgata. Y por lo visto, esto se lo cuento yo, no es porque sea experta en el mundo hebreo, sino que porque leí la investigación, que aquí, repito, los expertos nos pueden nombrar mucho más a nivel terminológico. Hay una confusión de vocales con el término rayo y cuerno.
y en el mundo occidental se asentó como cuernos. ¿Qué ocurre? Que no pilló descabellado el asunto. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental la simbología del cuerno era fuerza, poder, y a partir de ahí la simbología occidental que se asentó con Miguel Ángel fue a través de su escultura del Moisés, fue con un Moisés con cuernos. Pero es que, por ejemplo, si van a Guadalajara, en la portada de Guadalajara, en México, Susana, que tienes que ir a verlo ahora y después de esta sesión, está Moisés sobresaliendo a nivel escultórico en madera con 2 cuernos. Una portada de Guadalajara que no es de este siglo de Miguel Ángel. Por lo tanto, esto es la iconología, es entender en qué contexto estamos interpretando las imágenes. Y repito que lo de siempre ha sido así es mentira. Las cosas se crean en un momento determinado. Solamente hay que saber rascar la creación. Y vamos a nuestro bloque penúltimo. Voy a intentar ir más rápida porque igual estoy siendo un poco más lenta. Pero si alguien tiene alguna consulta, yo repito en cada bloque. Me pueden ir interrumpiendo. Vale. Ya tenemos la metodología clara, tenemos todas las formas de acercarnos a las imágenes y lo que vamos a trabajar en el cine. Ahora bien, ¿cómo interrogamos a estas imágenes? ¿Cómo nos aproximamos al testimonio visual? Porque claro, cuando estamos con un texto, que repito, si hemos hecho algún curso o hemos profundizado en el ámbito de exégesis bíblica, sabemos qué parámetros hacer, pero ¿qué le preguntamos a una imagen? Recapitulamos hasta este punto. Por lo tanto, en historia del arte tenemos 2 tradiciones principalmente. Una que estaba más orientada al estilo formalista, es decir, estos son Caravaggio, estos son Frida Kahlo, estos son Velázquez, etc., 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 que esto es una corriente que expira, es decir, que ella misma se va a ahogar si no se profundiza, y otra que está orientada y relacionada con más disciplinas, es decir, que hemos visto los estudios culturales, la historia cultural. Otro tipo de enfoque, que es, ya les aventuro, como habrán interpretado, que es el que vamos a mantener. Nosotros no nos vamos a dedicar a ver imágenes de cine y que ustedes me digan de qué cineasta es. Porque a mí eso me da absolutamente igual. Es más, a veces es más importante conocer el contexto de una película que saber si la hizo Cameron o si la hizo X. ¿Vale? Al final, la autoría no es lo más importante, es lo que nos está transmitiendo. Y una tercera vía, que esto lo pongo porque me toca más el corazón, una tercera vía que se está abriendo en el mundo de la historia del arte es a través del análisis físico-químico, que es lo que es mi especialidad, ¿no? Nosotros analizamos el arte viendo los pigmentos de qué composiciones y después de eso trabajamos paletas cromáticas y movimientos del color, simplemente para que lo conozcan. ¿Y qué nos dice Peter Burke? Peter Burke es una persona maravillosa también que tienen ustedes que leer y conocer, y es que las imágenes pueden hablar a los historiadores cuando los textos callan. Me parece una frase para que vayamos culminando nuestra primera lección muy categórica. Ella nos indica qué trabajo vamos a hacer, porque al final necesitamos realizar un correcto análisis crítico de las imágenes, porque las vamos a trabajar como fuentes históricas y de aproximación a una interpretación. El pasado, ya lo hemos visto, se comunica con nosotros de 1000 maneras, a través de textos, de arqueología, pero también a través de las imágenes. Y ahí es donde entran las películas, el discurso oral también, que ahora mismo está considerado patrimonio inmaterial y que se está perdiendo, pero no tenemos que olvidar todas las canciones, toda la gastronomía, todas estas tradiciones, que es cultura, es nuestro. Entonces, en este caso nosotros lo que tenemos suerte, porque lo que les pongo aquí, ¿no? Que las imágenes, vamos a abordar el cine, que hablan las imágenes a través de imágenes. Y esto no ocurre con la pintura. Entonces las imágenes nos están reclamando a diario. Facebook, Instagram, que les recuerdo que Instagram es solo una aplicación de imágenes. Es que no interesa tener un texto. Periódicos, televisión, para que se hagan una idea, una persona promedio adulta en una ciudad recibe 3000 impactos visuales por día. 3000 impactos visuales. Si no aprendemos a discernir qué nos interesa o qué no, estamos locos. Entonces, ¿qué nos propone Peter Burke? Peter Burke nos propone los 10 mandamientos y me encanta que se llame los 10 mandamientos. Así los pone en su libro. Que bueno, que luego las traducciones lo han cambiado por las 10 reglas, las 10... A mí me gusta llamarle los 10 mandamientos. Y esto van a ser su Biblia. La de todo este curso va a ser esto. Es decir, cómo tenemos que preguntar a las imágenes lo que queremos son sacarles. Brevemente.
Primero, descubrir si estas imágenes son dadas de una observación directa o no. Y esto igual no se entiende, pero yo les voy a poner esto. Esto es Durero. Y Durero en el siglo XVI, esto es un rinoceronte. Pobrecito mío, Durero no había visto un rinoceronte nunca. Y le habían explicado lo que era un rinoceronte, porque había uno que habían traído, que estaba en Lisboa, en Portugal, y había llegado allí en 1515 y él quiso plasmarlo también para su rey. Por lo tanto, es importante saber esas imágenes, cómo son producidas. Esto se ve muy bien cuando en el videojuego último, bueno, antepenúltimo, si no me equivoco, del Prince of Persia. No sé si a ustedes les gustan los videojuegos, pero la Biblia y los videojuegos es otra cosa maravillosa también. Aparece una representación de Jerusalén. No sé yo si han ido mucho a Jerusalén y no sé yo tampoco si han buscado muchas fuentes de Jerusalén. Entonces, a eso me refiero. Cuando analizamos el videojuego y vemos como el protagonista cae desde los tejados de Jerusalén del siglo I, porque hacen una recreación, uno se da cuenta que no han buscado la fuente primigenia correcta. Segundo, seguimos. Las imágenes se deben situar, y esto es lo más importante. No tenemos que caer en el error de analizar imágenes fuera de su tradición cultural. Porque al final, en cada momento, cada imagen tiene unas reglas de representación. No es lo mismo una película del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos y cinematográficos que tenemos, que una película de 1965. Es decir, no podemos comparar los 10 mandamientos con Charles Heston con El Señor de los Anillos actualmente. Es decir, no es ni una es peor ni una es mejor. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, a mí no me gusta nada el término de alfabetismo visual. Creo que es un error completamente. Desestimar el pasado simplemente porque es pasado es una cosa de bastante ignorantes. Nosotros hablaremos de los ojos de la época, que me encanta y es un término que acuñó Michel Barandal. Entonces, ¿qué tenemos? Claro, efectivamente tenemos pues que hay imágenes donde la perspectiva no es igual, los tejidos no es lo mismo, los individuos más altos, más bajos, pues a lo mejor los planos secuencia en la película, ¿no? Es decir, vamos a ver cosas que varían. Y les digo yo rápidamente con imágenes. La perspectiva que tenemos con Van Gogh, este primer cuadro, no es igual que la de Giotto en el segundo. Ustedes pueden ver que Giotto tiene algunas carencias, ¿no? De perspectiva, de profundidad, que Van Gogh en esto no hay ninguna duda. Miren cómo está esa cama. O sea, miren la profundidad con la que coge el punto de fuga, es decir, la perspectiva del ojo. Pero sigo aquí. Ay, perdón. Pueden ver, este es el comitente, que no les pongo los nombres de los cuadros porque no me interesa. Es decir, no estoy ahora centrándome en artistas, estoy centrándome en que ustedes vayan viendo imágenes para que el ojo lo vayamos educando en qué línea vamos. El comitente es enorme, igual que la Virgen, que es descomunal en comparación a la arquitectura. Esto no tiene una proporción, no tiene una proporción. Pero es que fíjense en esto. En esto todo ocurre en el mismo cuadro. Es decir, tenemos el prendimiento, tenemos que le cortan la oreja, tenemos en el huerto de los olivos, como los apóstoles se duermen. Es decir, todo ocurre igual. Es como un cómic. Claro, esto actualmente tampoco se representa así. Por lo tanto, repetimos, los ojos de la época. No es que sean alfabéticos visualmente o de producción técnica. Y termino con este que claramente vemos una imagen primera y luego el fondo, donde ocurren dos cosas diferentes, que al final están relacionadas, ¿no? Si conocen el cuadro de las hilanderas de Velázquez, ven la complejidad que hizo Velázquez en esta imagen. Seguimos con los mandamientos, estos visuales que vamos a tener todo el curso. Burke, ¿qué nos mantiene? Cuanto más profundo, es decir, cuanto más al final esté el detalle visual en un plano, menos información aporta. Que esto es una cosa bastante lógica. Nuestras imágenes, cuanto más cerca nuestra, la información principal es en lo que tenemos que fijarnos. Esto es muy importante. Y más todavía en el cine, que en el cine los planos y las secuencias se solapan. Y a veces que hay que ver las escenas, no se puede ver una película una vez. Ya les digo que si quieren detectar todo lo que transmite, hay que ver y ver y ver. Pero los cuadros igual, ¿eh? Yo cuando sigo viendo cuadros sigo sacando cosas que antes no veía. 4. Es importante analizar esa recepción de las imágenes. Es decir, quién las recibe y cómo las interpreta y cómo se reutilizan.
Nosotros estamos recibiendo la Biblia, pero reutilizando a través de un discurso cinematográfico. Y en ese discurso cinematográfico se añaden elementos nuevos. Se añaden elementos nuevos. No hay más. 5. Claro, tenemos que ser conscientes de que efectivamente nosotros recibimos, pero también se manipula. Esto no es verdad, esto no es categórico, ni seguimos un texto a pie juntillas. Por lo tanto, tampoco tenemos que buscar en qué cosas no coinciden con un texto bíblico. No es lo que más nos interesa cómo utilizan eso para transmitir determinadas cosas y si lo cambian, ¿por qué lo cambian? Claro, se debe tener en cuenta esos mediadores. Nosotros somos artistas. Nosotros somos espectadores. Y el artista, el creador o la creadora, es decir, en nuestro caso el cineasta, también son mediadores. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo. Del tipo que quieran. Económico y saben lo que quieren plasmar para generar determinada cosa en nosotros. Político, estético. Les pongo este cuadro que es Velázquez también. El prendimiento, la rendición de Breda se llama. Claro, aquí Velázquez tuvo un serio problema. Y es que todas esas picas que ven iban a ser estandartes. Y cuando se analiza todo a nivel químico con ultravioleta, se ven los estandartes, que se llaman, en arte se llaman esto los pentimenti, es decir, en italiano los arrepentimientos. ¿Qué le pasó a Velázquez? Pues que le quedaba fatal. Ya les digo yo que le quedaba feísimo. Entonces, no tenía capacidad para eliminar esas picas, pero sí camuflar los estandartes. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una recreación completamente falsa, porque el texto histórico se mantiene de este momento histórico español, es una recreación pues que no es al uso al texto que se tiene. Velázquez fue un mediador, pero también tiene su propio interés. En este caso, él quería probar los estandartes y no le salieron bien. Seguimos. Por último, último no, todavía estamos en el 7. Para sustentar estas hipótesis, en las imágenes necesitamos cuanto más mejor. Si yo cuando trabajo un texto, busco diferentes consonancias de ese texto en otros contextos, en otros paralelismos, es decir, no porque yo vea una cosa escrita ya hago una hipótesis. En arte ocurre igual. Yo por ver una imagen no puedo generar una hipótesis. Si yo les digo esta persona quién es, les digo que es un tipo iconográfico, es decir, una forma de representar a la mujer en el siglo XIX que se llamaba la dolce far niente. ¿Y por qué dices esto, no? Pues yo lo que les estoy mostrando es que durante todo el siglo XIX hubo un modus operandi de representar a la mujer burguesa como el dulce gusto de no hacer nada. O sea, está extasiada y cansada de no tener trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sustentar nuestras hipótesis, sustentar la visualidad, el por qué se representan las cosas de una manera. Por octavo, hay que tener en cuenta el contexto. Y esto lo hemos ido viendo todo el rato. Contexto o contextos de las imágenes. Podemos tener diferentes enfoques. El contexto material, ¿no? Y contexto social, cultural, político. Y les pongo esto. La Vía de los Misterios. No podríamos interpretar la Vía de los Misterios si no entendiéramos el contexto material. ¿Qué me refiero con material? El color. Ustedes ven los rojos, esto está en Pompeya, el yacimiento arqueológico que, como bien saben, fue sepultado por el Vesubio, y hasta el momento se pensaba que estaba hecho todo al fresco. Cuando se analiza químicamente ese rojo está hecho al seco. Ese rojo que ustedes ven ahí es sulfuro de mercurio, eso es cinabrio. Eso es imposible que se hiciera al fresco, no se pudo haber hecho con la cal, porque la cal, cuando se coloca la base fresca, por su técnica así lo indica el nombre, la cal, luego el pigmento, hace un proceso químico de carbonatación de la cal y fija el pigmento. Si yo pongo cinabrio, que es sulfuro de mercurio, la cal con el mercurio lo convierte en negro. Y a día de hoy, si van a la Villa de los Misterios de Pompeya, es rojo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues les indico, la Villa de los Misterios está dedicada a Baco, y Baco se asocia con el mercurio. Imagínense si no es importante conocer el contexto material de una obra para poder interpretarla iconológicamente. El romano, el mundo romano, el artista romano o el taller de artistas dejó en detrimento la gran técnica del fresco para usar el seco únicamente para que la simbología tuviera todo el contexto, con un cinabrio. Les pongo un ejemplo, simplemente. 9. Las imágenes están interactuando con el mundo del que proceden, y esto lo van a ver claramente. O sea,
La producción Harry Potter no se queda ahí, sino que interactúa constantemente. Es el fenómeno fan que llamaríamos actualmente. El fenómeno fan es las imágenes interactuando constantemente, pero precuelas, secuelas, esto que estamos haciendo hoy en día, este curso, también es una interacción con la imagen constante, porque seguramente verán otras interpretaciones a cosas que hasta el momento no se le habían planteado. Y por último, Peter es muy, muy simpático. El último mandamiento nos dice que no hay ninguna regla. La última regla es que no hay reglas. Y esto es muy interesante. No crean que es un término, o sea, una idea muy banal para acabar porque no se le ocurrió a un décimo. No, no. Hay tantísima diversidad de imágenes y tantísima producción que las preguntas son igual de amplias como personas aborden. Y esto es lo más interesante. Cada uno de nosotros en este curso, cuando abordemos las imágenes, nos vamos a generar unas preguntas, acorde a nuestro momento, a nuestra situación y a nuestra interpretación. De mismo modo que cuando abordamos los textos, esto es igual. Entonces, nada, simplemente esta imagen me suscitaba eso, si estábamos listos o no estamos listos. No sé, Eva, ¿me da tiempo a terminar? No sé cómo vamos de tiempo, igual, no lo sé. ¿Crees que me da tiempo a terminar un poco más o...? Yo creo que sí, si podemos terminarlo en 10 minutos sí, para poder dar lugar a las preguntas. Sí, termino en 10. Perfecto. Compañeros, estamos todos, ¿no? Vivos todavía. Seguimos hacia adelante. Sí, están acá, vale. Todos estamos viendo las caritas. Todos estamos vivos. Vale, termino esto. Entonces, ya tenemos toda la terminología, ya tenemos esta metodología de trabajo, estamos completamente preparados con las armas para interpretar. Ahora bien, vamos a adentrarnos. ¿Cómo varió la cámara cinematográfica el mundo del cine? El mundo de la visualidad, es decir, nuestra forma de ver. Si se dan cuenta, no paro de decir los modos de ver, porque esto es un libro que luego les voy a recomendar, pero es que es muy importante. Nosotros en Historia del Arte lo que hacemos es aprender a ver. No educamos los ojos. En nuestro día a día los impactos llegan y rebotan. Lo que yo quiero es que paremos y veamos de verdad. Entonces, ¿qué tenemos? En la actualidad, obviamente el pasado pues lo recibimos de un modo diferente a como los coetáneos lo tenían, la cuestión de la perspectiva. Y esto es vital. La perspectiva es vital para entender cómo vamos a ver el cine. Es una convención completamente europea. Esto es una cosa que surge además en Italia y en el arte del Renacimiento, porque además se confluyeron todos los momentos filosóficos, religiosos, mentales y artísticos para que pudiera ser así. ¿Por qué? Porque todo se centra en el ojo del espectador. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es que hay un haz de luz que surge de los ojos del espectador, una persona, y genera un punto en el cuadro. Es decir, eso es la realidad que hay. ¿Qué ocurre? Que el foco es el ojo. El ojo es el que delimita todo. Recuerden, ¿no? Renacimiento. Todos esos cuadros de las perspectivas profundas, les encanta hacer las arquitecturas. Entonces, ¿quién manda en el Renacimiento? Manda el ojo del espectador, manda el ojo humano. Eso es muy importante. Es el mundo visible. Claro, esto solamente podía ser en el Renacimiento. ¿Por qué les he dicho esto? Porque estamos en el momento del humanismo, del antropocentrismo. Es decir, el ser humano se pone en el centro y se cultiva de todas las artes. ¿Qué ocurría anteriormente? Antes estaba todo regido por Dios. Estoy simplificando, yo sé que ustedes estos conceptos los tienen muy sabidos y son más complejos, pero al final estamos en un teocentrismo. ¿Qué ocurría? Que ahora con el Renacimiento hay un único espectador y el espectador solo puede estar en un sitio. En la imagen solo puede ser vista de un modo. Con la invención de la cámara fotográfica, el modo de ver cambia. Es la revolución. El ojo humano se convierte en un ojo mecánico. ¿Esto qué hace? Esto rompe todas las barreras hasta el momento interpretadas. ¿Por qué? Porque la inmovilidad del punto de fuga, es decir, del punto del espectador, se destroza y lo que hace es que está en constante movimiento. Se acerca, se aleja de los objetos, el espectador corre con el caballo en una huida, pero es que además se esconde, asusta al espectador. ¿Entienden, no? Ustedes se convierten en el que domina la situación. Está dominando. Entonces, ahora mismo el tiempo es inseparable de toda esa experiencia visual. El punto de fuga es infinito, infinito. Hay muchísimas variables. Y lo más importante,
demuestra que no hay un solo centro. La cámara cinematográfica demuestra que no hay un punto de fuga exclusivo y que hay muchos centros. Y esto a nivel filosófico fue una revolución, porque el arte se entendió de otra manera, completamente diferente. Aunque crean que es una cosa muy rápida explicada, yo les he dado una base para que aquí el gran libro se llama Modos de ver, de John Berger. Yo se lo recomiendo, es un libro muy cortito, y explica cómo cambia la mentalidad frente a las imágenes, cómo cambia. Y ahora pues ya lo que nos toca, ¿no? Les voy a dar un poquito de bibliografía, algo. Siempre como les explicaba al principio, bueno, durante toda la sesión hemos dado bibliografía para que quien quiera profundizar de algún área en concreto lo pueda hacer, porque era la clase introductoria a nivel de visualidad. Al final de cada sesión, yo lo que he pensado es que les recomendaré por bloques temáticos. De ese modo ustedes pueden decidir si quieren profundizar más sobre arte, más sobre cine o arte, o cine y Biblia unido. De ese modo, ¿qué tenemos de arte? Esto es una recomendación, pero para que puedan ustedes disfrutar en cualquier momento, no tener que ser porque este curso. Esto es Historia del Arte de Gombrich, Ernst Gombrich. Es el libro de cabecera de todos los historiadores del arte, todos lo tenemos. Efectivamente, en su momento fue una revolución, ahora también lo han superado muchas cosas, pero es un disfrute de lectura, ya les digo. Es un disfrute, es una pasión. Recorre toda la historia del arte, desde la prehistoria hasta el siglo XIX. Principios del 20, creo recordar. Cada capítulo es un siglo y es muy interesante, muy interesante. O sea, lo que les he ido resumiendo aquí lo pueden ver ampliado. Si a usted le gusta el Renacimiento, léanse solo el del Renacimiento. Y también, si a alguien le gustan mucho los ámbitos, estos son los dos grandes volúmenes de iconografía e iconología. El primero, si ven, mire cómo se llama, La historia del arte como historia cultural, del doctor, es catedrático en la Universidad de Valencia, Rafael García Máiquez. Y el segundo son las cuestiones de método. Entonces, de aquí es donde toda la forma de trabajar las imágenes, pues bueno, para que ustedes puedan tener manuales de consulta. Estos son un poco más densos, sí que les aviso. Y en el mundo del cine, pues hoy les recomiendo dos. El próximo día veremos, miren, yo les iba a enseñar, pero bueno, que tenía los libros aquí tienen Gombrich, ya les digo, esto es de cabecera, esto lo tenemos todos de cabecera. Historia del cine, este es muy bueno, de Mark Cousins. Bueno, yo tengo otra portada, pero bueno, básicamente lo pueden ustedes bien encontrar, yo creo que es fácilmente que se puede encontrar. Si no lo encontraran, tengo más propuestas, ustedes me dicen y no hay problema. Y luego el que les recomendaba al principio, de la doctora Miriam Juncal Guevara, Biblia y Pop Media. Trabajó mucho la Biblia y los Simpson, muy interesante, muy interesante. Además es una una escritura muy cómoda de leer y muy fácil y les va a encantar. Y luego además aborda mucho el tema del cómic, que nosotros veremos una sesión un poquito por encima, pero si quieren profundizar, la doctora Juncal tiene ahí material de sobra. Y simplemente, pues muchísimas gracias a todos. Alguna consulta o alguna duda, pues yo estoy a disposición y nos veremos en la siguiente. Así que... Si alguien tiene alguna consulta, duda, aclaración, compartir. Bueno, yo quería opinar más que todo sobre lo que es el arte y el cine, que en muchas ocasiones pues, nos ha traído un beneficio, pero en otras ocasiones nos ha vendido algo que no es real, pues, como decir... Eva, pues cuando se habla de la manzana, nos vendieron eso, y aunque lo leamos, pero como ya tenemos en nuestra mente la imagen y eso, queda ahí grabado. Entonces cuando nosotros pasamos el texto y seguimos pensando que es una manzana. Y hay muchos ejemplos así. No sé qué opinas tú sobre eso. Totalmente, Henry. Y además creo que con el cine es peor, porque en el cine ya no te lo tienes que imaginar, te dan la imagen como es. O sea, el proceso creativo del ser humano de imaginarse cómo sería, ya no lo tienen que hacer. Ya no lo tienen que hacer. Si leemos el Génesis, cada uno se imaginará lo que está leyendo de alguna manera. O sea, nuestra mente tiene que imaginar el colectivo Pero con una película, el proceso imaginativo ya se plantea. Y lo peor todavía es que la gente no se lo cuestiona.
Sí, sí, yo veía una película de Moisés cuando, creo que fue la última que sacaron, él salía como un guerrero con espada. La de Exodus de americanos, Ajá, de estadounidenses, ¿no? Que aquí en España, ¿verdad? Que a veces, no, los estadounidenses son increíbles. Son increíbles porque tienen una interpretación completamente libre. imagínate a alguien que no ha leído o solo me ha oído de Moisés, se la va a creer que es un guerrero, ¿verdad? Bueno, Sí, un guerrero y con toda la interpretación propia de la guerra del siglo XXI. Entonces, es un guerrero del siglo XXI. Es un guerrero completamente fitness, que hace sus gimnasios a diario, que nada, yo no me imaginé así Moisés nunca, claro. Entonces, cuando yo salió la película y fui a verla, y además recuerdo este momento, yo estaba haciendo el máster en Ciencias de las Religiones y fuimos todos los de la clase a ver la película. Para mí fue una película cómica, o sea, no me pareció una película para poder, pero también la veremos. La veremos porque es una visualidad que a día de hoy es la que ha calado, ¿eh? sí, sí, a mí me impactó también. Exacto, ha permeado eso. Moisés, ahora para todo nuestro círculo es eso, es el guerrero. Entonces, el problema es no cuestionarse lo que recibimos. Que sea una película y que tengamos el impacto visual y asimilado, no quiere decir que sea correcta. Tampoco incorrecta, simplemente yo lo que planteo sobre la mesa es que cuestionemos lo que nos venden y lo que nos dan. Gracias. A ti, Henry. Adelante, Marvin. Marvin, creo que tenía la mano alzada, sí. Buenas tardes y buenas noches allá en España. Efectivamente, Una buenas disculpa, noches o buenas tardes. es que acá estamos en Guatemala, todavía estamos Ahí está en por hora la de la tarde. tarde. Exacto, exacto. Eh, Primero una disculpa por no haberme podido comunicar bien al principio. Estaba haciendo unas diligencias, entonces por eso no podía hablar. En algún momento de la presentación, no sé si entendí mal, pero eh, el color amarillo se asocia a Judas. No sé si Ay, lo sí. entendí bien. ¿Y por qué se asocia el amarillo a Judas? Esa sería una pregunta. Muy buena pregunta, Marvin, y igual necesitaría un curso solamente para esto, pero yo la voy a resumir muy rápido. A partir del siglo XIV y siglo XV, en Occidente, cuando hablo de Occidente me refiero a cuenca del Mediterráneo, principalmente España, Italia, vamos a versarlo ahí, en la pintura se asoció el amarillo con enfermedad, prostitución y malhechores. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo carpetas llenas de Judas Iscariote y María Magdalena vestidos de amarillo. Es un color que en la tradición occidental se asoció para marcar al marginado. Al judío, desde los decretos de Francia siglo XV, deberían llevar una prenda amarilla. Esto igual parece anecdótico, pero en España llevaban un capirote amarillo. Y sigo con esto, además del amarillo. Si ustedes buscan la codificación cromática que se hace en la Segunda Guerra Mundial dentro de los campos de concentración, los judíos iban con una estrella amarilla. Esto no es anecdótico. Esto estoy cansada de repetirlo. Igual que actualmente el color feminista es el morado en todo Occidente, las mujeres que entraban en los campos de concentración por razón de lesbianas iban con estrella morada. Por lo tanto, el amarillo en el imaginario histórico europeo se asoció con lo negativo. A día de hoy, las abuelas en el parchís, el juego del parchís, no quieren el amarillo. No lo quieren. Y la gente se piensa que esto nos viene de ahora. Además, aquí se añade, siglo XVIII, el enfermo imaginario presentó su obra y iba vestido de amarillo y cuando subió al escenario falleció. Entonces, el amarillo, los toreros no van de amarillo nunca. Van de dorado, pero el amarillo está vetado. Entonces, Europa tiene una mala relación con el amarillo. Yo soy firme defensora del amarillo, discúlpenme, porque a mí el amarillo me encanta. Pero, si se fijan, las últimas cenas, repito, siglo XIV, XV, XVI, XVII, últimas cenas de espaldas, Judas, siempre de amarillo. Ahorcado, de amarillo. María Magdalena, de amarillo. Esto, la tradición lo continúa. Esto que hace que se asocie un determinado color a un determinado grupo social. Además, esto tengan en cuenta que en la época media, en la Edad Media, el color amarillo no se tiene identificado.
Esto nos parece una cosa completamente extraña, pero es que el color es subjetivo. Hagan la prueba en su casa. O sea, cojan un color entre azul y morado y díganle a una chica qué color ve y díganle a un chico qué color ve. Esto seguramente es una discusión. Esto es una discusión, porque mi padre el turquesa ya no lo ve. No entiende qué es el turquesa, es azul o morado. Entonces, lo que quiero decirles es que al final el ojo se adecúa y el color es subjetivo. Y en la Edad Media no había una palabra para hablar del amarillo, no se sabía lo que era. Entonces, todo esto lo que hizo fue promocionar a que el amarillo se asociara a determinadas figuras. Y siempre son negativas, porque María Magdalena no fue una figura positiva, fue una figura, estamos hablando del mundo barroco, negativa. Era una mujer tentadora, pecadora y además prostituta, otra mala interpretación. Pobrecita mía. 7 demonios era lo que tenía. En ningún momento se dice que era prostituta. Pero las mujeres en Europa prostitutas tenían que ir de amarillo para que se las diferenciara. Y eso lo único que hace el arte es que lo plasma y el discurso se continúa. Y a día de hoy el amarillo es el porcentaje de ropa menos vendida. En todas estas empresas como Inditex, Zara y todos estos, el amarillo ahora se está promocionando. O sea que, Marvin, esto nos da para mucho. Esto se lo sustentaría yo con imágenes, para que no crean que me estoy inventando las cosas, pero de verdad, palabrita, que tengo carpetas llenas de imágenes y un día hacemos una sesión extra, si quieren, del color amarillo, que es muy interesante, es muy interesante. Muchas gracias, excelente la explicación. Gracias, Marvin. Susana, te escuchamos. Susana, sí. Sí, como dice del amarillo, ¿verdad? Incluso en México, no sé si en toda Sudamérica, pero cuando te van a regalar rosas, dices, no regales rosas amarillas porque esas son de odio. O sea, nunca entendí esa parte, ¿no? Porque para mí, pues, el amarillo es bonito. Y en Estados Unidos hay una historia de una persona que fue a la cárcel y desechó a toda su familia porque era mucho tiempo que iba a estar ahí, y pide que pongan un moño amarillo cuando sale de la cárcel para ver si lo van a recibir. Pero ese es el moño amarillo aquí en un árbol, representa ahora lo contrario, ¿no? O sea, eres bienvenido. O sea, después de que te equivocaste, porque finalmente te equivocaste, tú estás mal, pero bueno, nosotros perdonamos tu equivocación. O sea, sigue siendo esa relación del amarillo con lo negativo. Exacto, muchas gracias, Susana. Con respecto a eso, el libro y el cine, cualquier libro, no solo la Biblia, cuando la llevan al cine, sino todos los libros. A mí me gusta leer el libro primero de cualquier libro que se trate, pero cuando ya lo ves en el cine, te le quitan muchos detalles, te los cambian, y entonces, quien no ha leído el libro, llámese cualquier libro, te vas con una idea totalmente distinta. Y ahora están incluso tratando de lo antiguo modernizarlo. Vi una película que se llama La cabaña en Netflix, en la que es un libro. Dios aparece como mujer. Ajá, también viene del libro y aparece como mujer. Entonces mucha gente empieza a decir, o sea, ¿por qué pusieron esa imagen de Jesús aunque nunca digan es Jesús, solo dices el Hijo? ¿Por qué el Espíritu aparece como mujer y con ese nombre? Entonces yo escuchaba todos los comentarios, ¿no? Entonces dices, cambia mucho la lectura de lo que llevan al cine. Entonces, habemos un gran porcentaje de personas que no leen, y cuando ven eso se quedan con esa idea, y cambiarles esa idea a lo real, a lo que viene en un libro, o a lo que es real si es algo científico, es súper difícil, porque ya lo que ves es lo que se te queda grabado hasta el inconsciente, porque se va hasta el inconsciente. Por eso los comerciales, los primeros que pasan, las primeras ocasiones que los pasan, tienen una duración de casi 2 minutos. Posteriormente te los acortan a 20 segundos, pero tú ya recuerdas exactamente todo lo que pasó en el comercial, y tu inconsciente te hace automáticamente, si es algo que te venden, ir a comprarlo por algo pequeño, como la imagen de Coca-Cola. Exacto. La importancia de Muchas gracias, Susana. No, y voy a profundizar un poco en este ámbito que es muy interesante. Tenemos que tener en cuenta, y en esto yo soy muy abierta de miras, porque al final todo es una producción, no hay una producción mala. Es decir,
Todos son reinterpretaciones. El texto bíblico, además, es muy corto en muchos aspectos, es decir, no nos profundiza a nivel, por ejemplo, de muchos sentimientos, ropajes, contextos, es decir, todo eso se debe rellenar. Y cada uno, como lo lee, lo interpreta. Y esa plasmación es la que luego nos llega a nosotros. Si está bien o si está mal, eso a juicio de cada uno. Lo que yo quiero remarcar es que al final todos son reinterpretaciones de un mensaje concreto, pero tampoco es copia o es error, como hablábamos de Moisés, ¿no? Al final, efectivamente, igual es una cosa sacada fuera de contexto, pero es interesante analizar el porqué. Y si analizamos las producciones hollywoodenses y si analizamos mucho más todavía la ausencia de historia del mundo estadounidense, se entiende muy bien determinadas producciones que hace. No lo sabe cómo englobarlo. Y lo tiene que englobar como si fuera el héroe americano que va a rescatar al pueblo. Dense cuenta. Entonces, no es que sea una mala producción. Bueno, a nivel cinematográfico no era para un Oscar, para mi gusto, a nivel de cine, pero no es que sea una mala visión del texto bíblico de Moisés, es que hay que encuadrarlo. Lo que les decía, una de los mandamientos, no lo separemos del contexto, no lo separemos de dónde viene ese Éxodo. ¿Me entienden? Entonces, al final el texto efectivamente nos dice unas cosas, pero luego la visualidad es otra. Y lo bonito, a mí lo que más me gusta es leer el libro y luego decir, yo no me lo imaginaba así, yo en mi cabeza era otra cosa. Y luego ves la película y ya se te ha olvidado lo que tú te imaginabas. Entonces, estamos jugando con parámetros imaginarios. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Cristina, por las respuestas, por resistir, a pesar de que estás Sí. un poco delicadita, pero creo que ha respondido a la expectativa del curso. Todo está súper interesante, nos llevamos varias ideas para pensar. Yo también me he quedado con ganas de comentar Noé y la reacción de toda la comunidad judía frente a esa película, y bueno, y hay muchísimas cosas más, pero luego con lo que me quedo hoy es cómo realmente todas estas expresiones siempre responden a su contexto. E incluso, y sobre todo, como también César nos enseña, la Biblia misma y los textos que leemos en ella responden a ese contexto, ¿no? Entonces, por eso el mensaje o las imágenes o los símbolos, que son los que vamos a ir viendo, también van cambiando la forma en que se van expresando, ¿no? Por eso ahora de repente vemos películas con más personajes de orientación sexual diferente, colores, héroes de todos los colores, de todos los tamaños, ¿no? Y creo que etcétera. Yo creo que va siendo hora de terminar la sesión del día de hoy. Nos vamos viendo el día viernes. César, ¿quieres despedirte? Ya. Hola a todos. Bueno, y va de amarillo, además. Y va de amarillo. Y voy de amarillo. Buena, profe. Bueno, yo no pude acompañarles directamente porque realmente he estado en cama, siento todavía un malestar, pero he escuchado la clase y ha estado fantástica realmente. Gracias. Querida Cristina, realmente ha sido un contenido excelente, de mucho nivel, y he aprendido mucho también con todo lo que has dicho. Y bueno, simplemente enviarte un abrazo, querida Cristina, nuestra gratitud por dictar esta clase y un abrazo sincero a todos los compañeros. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Saludos, profe, que recupere pronto. Gracias, Arnold. Gracias. Recuperarte, por favor, César. Saludos, profe, recupérese. Cualquier cosa nos avisa, por favor. Hasta luego. Saludos, Yo voy a descansar, definitivamente. Buenas noches. Hasta el viernes.